¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del sistema operativo y básicamente el sistema operativo que tiene mayor base instalada y el que se usa en muchas escuelas, particularmente hablando de escuelas, pues es el sistema operativo Windows. No es el único, obviamente, hay más sistemas operativos, pero es el que mayormente se usa, por lo tanto, a ese sistema operativo es el que vamos a darle importancia ahorita. Voy a compartirles la pantalla de la presentación para que ustedes puedan verla y obvio sobre los temas que vamos. Ya alcanzan a ver la ventana, creo que ya. Si alguien tiene algún problema puede levantar la manita antes de continuar y me dice, ¿no? Me indica que no está viendo la pantalla. Sistema operativo es lo que vamos a ver, ya saben, esta parte de la pantalla de introducción nada más por formalidad. Estamos en el CA12 Huatulco, es introducción al sistema operativo Windows, la materia es informática 1 y son elementos básicos del escritorio de Windows. ¿Por qué? Porque la interfaz gráfica del sistema operativo Windows se llama escritorio, de hecho así está denominado como escritorio. Escritorio porque simula obviamente a un escritorio físico, ¿sí? Un escritorio real, ¿no? Un escritorio tal cual lo usamos físicamente de madera o de metal, con sus patas y todos los elementos que pone uno en una oficina en un escritorio, ¿no? Entonces vamos a describir aquí qué es el escritorio de Windows y básicamente el sistema operativo Windows. Ya me conocen, profesor de contenido, Ezequiel Baños Terraza, licenciado en informática, y esta pantalla es ya viene en su guía y básicamente la tomamos también en la clase anterior, que son los sistemas operativos que hay. Hay varios, FreeBSD, Windows, Linux, Android, iOS, Mac OS, y hay algunos otros más, menos conocidos. No los vamos a mencionar ahorita, puesto que ustedes también van a tener una tarea de investigación con esos temas. Bueno, ¿qué es un sistema operativo? Esta parte viene descrita en su guía, pero vamos a leerla porque considero que es importante. Dice que es el software más básico y elemental en una computadora, ya que es encargado de controlar y administrar cada uno de los componentes internos de la misma y las funciones que ésta realiza sobre los componentes de hardware. El sistema operativo tiene grandes o 5 grandes tareas o actividades importantes y por ahí están enumeradas, o más bien con incisos, inciso A, B, C, D y E. ¿Cuáles son? Voy a aceptar a los compañeritos que están tratando de ingresar. ¿Listo? ¿Cuáles son esas actividades? Pues son, primero que nada, inciso A, la más importante, coordinar y manipular el hardware. Bueno, todas son importantes, ¿no? Vamos a empezar con la más básica, coordinar y manipular el hardware de la computadora, como la memoria, impresoras, unidades de disco, el teclado y el mouse. Permite que todo esto pueda funcionar. Si existiera el sistema operativo, prácticamente todo lo demás fuera como algo muerto, es decir, sin funcionar. Sería como un automóvil sin gasolina. Si no le pones gasolina al automóvil, prácticamente pues no caminaría, ¿no? ¿Sí? Entonces, son las funciones importantes de lo que sería el sistema operativo. El inciso B, o la segunda parte que es importante, una de las grandes tareas, es organizar y gestionar los archivos y carpetas en diversos dispositivos de almacenamiento, como memorias USB, como el disco duro, como discos extraíbles, como unidades de CD, unidades de cinta, etcétera, cualquier medio de almacenamiento secundario. Todo lo que sirva para almacenar, exceptuando la memoria principal, que es otro aspecto del sistema operativo que también gestiona o controla, pero todo lo que se refiere al almacenamiento de la información en archivos y carpetas y todos los dispositivos en los cuales se guarda, quien se encarga de gestionar todo eso o permitirle que se pueda hacer, obviamente es el sistema operativo, es una de las funciones importantes de él. El siguiente inciso, el C, gestiona errores de hardware y la pérdida de datos, es decir, cuando la computadora está en función, si por allá hay un pequeño error en la pantalla por algún componente que esté haciendo mal su trabajo, nos avisa a tiempo y nos permite guardar la información y evitar que la información o los datos que estemos generando se pierdan, ¿no? Entonces, obviamente depende del fallo, ¿no? Si es un fallo muy grave, pues la información normalmente se pierde, por eso hay políticas de resguardo de la información, el tema que vimos en la clase anterior, lo veíamos seguridad de la información, ¿sí? Uno de los aspectos era hacer respaldos o backup. El inciso D dice la interfase entre el usuario y la computadora, ya que permite que ambos se comuniquen. Algo que es muy importante que debemos entender, una computadora habla un lenguaje
especial, ¿sí? Que es propio para la computadora, y ese lenguaje es el lenguaje binario. El lenguaje binario solamente tiene dos elementos, el 1 y el 0. No habla otro idioma, solamente 1 y 0. Obvio, de forma directa, pues los primeros programadores hablaban de esa manera con la computadora en unos y ceros, y entonces había que interpretar cada uno de los unos y ceros que hacían, que significa un 1 encendido, un 0 apagado, y a través de esa interpretación se hacían las instrucciones y se le programaban a la computadora las instrucciones en unos y ceros, que es el lenguaje máquina, y posteriormente la computadora contestaba igual en unos y ceros y había que reinterpretar, muy complicado o muy difícil. Posteriormente aparecieron los lenguajes de alto nivel y algunas características propias de los sistemas operativos modernos que permitieron que uno, en un lenguaje entendible, pudiera uno saber lo que la computadora nos está diciendo, y a la inversa, decirle uno a la computadora en un lenguaje entendible y que este sistema operativo, que es Windows, lo convirtiera en un lenguaje que entiende la computadora, que en este caso es ceros y unos, ¿sale? Entonces, es la interfase. Hagan de cuenta que como si ustedes hablaran inglés y yo hablar español, si tratáramos de comunicarnos directamente, yo al no hablar inglés y ustedes al no hablar español, no se podría. Pero supongamos que para ello, para podernos comunicar, buscamos una persona que es un traductor. El traductor obviamente traduce lo que yo le diría en español y ustedes lo entenderían en inglés, porque se los va a decir en inglés, que a la inversa ustedes lo harían en inglés y él lo traduce a español para que yo lo entienda. Entonces hagan de cuenta que es como una persona que habla dos idiomas. Entonces el sistema operativo es así, habla dos idiomas, código máquina y un código que nosotros podamos entender en el idioma que sea. En este caso para nosotros es español, ¿no? Y luego una de las actividades importantes del sistema operativo dice que sirve de plataforma de lanzamiento de las aplicaciones o programas. ¿Para qué? Para que la aplicación que estamos usando ahorita, por ejemplo, para ver esta información, que es el presentador multimedia PowerPoint, se puede ejecutar. Quien permite que se pueda ejecutar es el sistema operativo Windows. La aplicación que estamos utilizando para la comunicación que tenemos ahorita virtual, que es el programa Microsoft Teams, también quien hace la función de permitirle que funcione es el sistema operativo. En el caso de ustedes o algunos de ustedes a lo mejor utilizan Android. En el caso mío, ahorita yo que estoy usando la computadora, estoy utilizando Windows, ¿sale? Cual sea el caso, en este caso y particularmente vamos a ver el sistema operativo Windows, porque es el que se usa principalmente para trabajar en empresas, en escuelas, en negocios, pequeños o grandes, y es el que más se usa en todo el mundo. No es el único, evidentemente, pero sí es el más importante. Y ahora, ¿qué es Windows? ¿Sí? Obvio, la palabra Windows es una palabra en inglés que traducida al español significa ventana, ¿sí? Y utilizada obviamente en el lenguaje informático, se vincula específicamente a lo que sería el sistema operativo, y es un sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft y que se vende desde el año 1985, ¿sí? Este sistema operativo, la gran ventaja que tiene, que desde que se creó, siempre ha tenido la intención de que sea en modo gráfico, es decir, una forma visual para verla en la pantalla, porque también tengo que mencionarles que hay sistemas operativos que todavía incluso en la actualidad siguen funcionando, que la forma de acceder o de utilizar esos sistemas operativos es a través de la línea de comandos. ¿Qué significa esto que es a través de la línea de comandos? Solamente en la pantalla vemos un símbolo, ¿sí? Que posteriormente vamos a ver algo parecido, porque en Windows existe algo parecido, que es el MS2, y con ese símbolo en la pantalla prácticamente había que aprenderse una serie de comandos para decirle a la computadora qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? En este caso Windows, desde que apareció, la intención que tuvo es que fuera fácil de usar, que fuera en modo gráfico a través de seleccionar un puntero en la pantalla que se mueve con un dispositivo apuntador como el mouse. En este caso con Android pues pulsan sobre la pantalla, es la función touch, pero básicamente es la función principal como si fuera el puntero, una flecha en la pantalla que se mueve a través del ratón, el ratón que es un dispositivo apuntador, y al seleccionar un elemento y al hacer una pulsación del ratón o del mouse en inglés, ya sea el clic derecho o el clic izquierdo, realiza una función determinada, ¿sí? Entonces, este sistema operativo Windows, pues es gráfico, es el que posibilita, obviamente, que los recursos de la computadora puedan ser administrados y podamos usar la computadora y el hardware de la misma, ¿no? Entonces, que nos permite la utilización de la computadora con sus diversos programas. Y por ahí la siguiente ventana son las partes del escritorio de Windows, ¿sí?
En este caso, si ustedes observan, es una ventana de Windows 7. Me pueden decir, profe, ya Windows 7 ya es un poquito anticuado, y voy a decirles sí y no. Sí, porque ya tiene un poquito de tiempo, pero no, porque todavía sigue vigente y muchas empresas se sigue utilizando. Y la filosofía de la pantalla, la forma en cómo se ha estructurado la pantalla es similar o muy similar a Windows 10, y se presta fácilmente, porque algunos todavía tienen Windows 7, a que entiendan cómo está estructurado cada uno de los elementos en la pantalla del escritorio del sistema operativo Windows. Bueno, rapidito, a lo mejor muchos de ustedes ya conocen las partes que conforman a los elementos de la pantalla del sistema operativo Windows. Básicamente, estos elementos de la pantalla técnicamente se llaman partes del escritorio, y vamos a empezar con la parte de abajo, la parte inferior. Listo. Vamos a continuar entonces. Bueno, no sé si por ahí alcanzan a ver. Voy a tratar de mover el puntero y señalizar. Si me dicen si ven que estoy señalizando, por aquí voy a tratar de señalizar el icono o botón de inicio. ¿Alcanzan a verlo? No. ¿No alcanzan a verlo, jóvenes? Por aquí lleva el puntero nada más. No sé si alcanzan a ver el puntero. Por ahí le puse una flechita. No sé si alcanzan a verlo. Voy a tratar de ponerle un cuadrito. A ver si el cuadrito es el botón de inicio. Creo que no se alcanza a ver. Bueno, el botón de inicio básicamente es el botón más importante del sistema operativo Windows, y la función que tiene el botón de inicio pues es acceder a todos los elementos que contiene el sistema operativo, es decir, todas las funciones que me permiten controlar a la computadora, desde el acceso a los programas, a las carpetas principales, a los documentos, al panel de control, que es la configuración y demás, apagar la computadora correctamente, iniciar una aplicación, etcétera, ¿sí? Y es el botón principal. Al pulsar clic sobre el botón inicio me aparece el menú principal, o el menú de inicio, como ustedes quieran llamarle. Es el menú principal, en el cual les decía, están las aplicaciones, carpetas de programas, configuración del sistema, etcétera. Incluso hay un botón de búsqueda que me permite, por ejemplo, seleccionar de manera correcta, seleccionar un texto, por ejemplo, para buscar un archivo o una carpeta, ¿sí? Básicamente esta función es del sistema operativo Windows, desde la versión inicial hasta la última, que es la 10, y posteriormente ya viene la 11 ahora en este mes de octubre, más o menos por el mediados de octubre, va a salir la versión 11 de manera oficial. Bueno, después del botón inicio y el menú principal, tenemos por aquí toda la barrita, toda esta barra, que empieza desde el botón inicio del lado izquierdo hasta la fecha y la hora del lado derecho. Todo este conjunto de elementos se llama barra de tareas, y la barra de tareas, como su nombre lo dice, cuando una aplicación está en ejecución, me permite visualizar qué aplicación está en ejecución, puesto que adquiere un botón que me indica que esa aplicación está en ejecución. Además, que también se pueden colocar algunos iconos o anclarlos a la barra de tareas, que son aplicaciones de uso común. Para que yo no esté buscando esas aplicaciones, puedo anclarlas, por ejemplo, el explorador de archivos, que ya viene de forma automática, el navegador, eh, Word, por ejemplo, Excel, etcétera, aplicaciones que uso con mucha frecuencia. Y del lado contrario viene la bandeja del sistema o área de notificación. En el área de notificación que voy a encontrar elementos o programas que están abiertos en segundo plano, como el antivirus, por ejemplo. También voy a encontrar elementos, por ejemplo, como el icono de la conexión a internet, el, la bocinita, que es el volumen, y posteriormente la fecha y la hora. En esta área de notificación son aplicaciones de sí en segundo plano, y que me permiten saber qué aplicaciones se están ejecutando, pero en segundo plano, que no son aplicaciones que estén funcionando de manera directa, es decir, por ahí realizan algunas operaciones importantes, como la revisión de código malicioso en el caso de los bichos, de los virus, pero que no es necesario que estén presentes con una ventana en primer plano, se llama, ¿no? Si es en segundo plano y está oculta, en primer plano sería con la pantalla visible, ¿vale? Entonces, todo esto es el botón inicio y la barra de tareas. Posteriormente, lo que ustedes ven en el fondo, que puede ser una foto, en este caso es el foto de la foto de la bandera del sistema operativo Windows. Eso es el papel tapiz, y el papel tapiz puede ser una foto de ustedes, puede ser un paisaje, puede ser una playa, etcétera, un animal, un automóvil, cualquier cosa, ¿sí?
Esta imagen, ustedes definen qué imagen es, y esto es el papel tapiz, y esto nada más, como su nombre lo indica, es para darle un fondo bonito a la pantalla, y no veamos siempre la misma pantalla, a lo mejor muy tradicional o muy aburrida, y entonces podamos ir cambiando papeles tapiz de fondo y puedo ir poniendo diferente, como una casa que se pinta de un color o de otro para no verla siempre del mismo color. Aquí pasa exactamente lo mismo. También en el fondo vamos a ver los iconos, ¿sí? Iconos que representan el acceso directo a una aplicación, iconos de acceso. Son estos los iconos, por aquí ven que estoy moviendo el ratón. Eso decía, representa el acceso directo a una aplicación y normalmente los iconos normales son la papelera de reciclaje, la carpeta de usuarios con el nombre que ustedes definieron de la PC, mi PC, etcétera, ¿sí? Son iconos que comúnmente están, pero cuando una aplicación se instala, algunas de ellas adquieren de forma automática un acceso directo, es decir, una representación de esa aplicación, porque recuerden que el sistema operativo Windows es un sistema operativo gráfico, entonces todo lo que vemos en la pantalla representa una aplicación, un archivo, un documento, una carpeta, etcétera. Y al hacer clic o doble clic sobre ese elemento se realiza una función. Y otro elemento importante, bueno, si ustedes ven dentro del menú principal o del menú inicio, vamos a encontrar también los grupos de programas, donde están las aplicaciones organizadas. Vamos a encontrar algunos elementos de configuración y básicamente son las partes que conforman de manera general al escritorio de Windows. No son muchas, si bien no es difícil entenderlas y comprenderlas, y mucho menos usarlo, puesto que casi cualquier aplicación en la actualidad, partiendo del sistema operativo hasta la plataforma, el modo que ustedes utilizan o el PIN que estamos utilizando para comunicarnos, no tienen la intención en ningún momento de ser aplicaciones difíciles de usar, son herramientas nada más que nos permiten agilizar el trabajo, no complicarlo, ¿eh? Ninguna aplicación tiene la intención de hacer que el trabajo sea complicado, sea difícil, sino todo lo contrario, es agilizar el trabajo que nosotros tengamos. Pasamos a la siguiente y le voy a dar acceso a uno de sus compañeros que está intentando ingresar. Tenemos otro más, listo. Algunos entran y salen, listo. Ahora, vamos a encontrar una pequeña definición de lo que sería el escritorio de Windows. Dice que es la primera pantalla que aparece una vez que el sistema operativo se cargó, es decir, cuando nosotros encendemos la computadora, pulsamos el botón de encendido y esa computadora se energiza y entra corriente eléctrica, automáticamente empieza a cargar, verificar componentes a través del BIOS y una vez que inicia, pues carga el sistema operativo y una vez que el sistema operativo se inició, lo primero que aparece es el escritorio de Windows. Y de esa manera ya podemos empezar a trabajar con la computadora. ¿Cómo se accede al escritorio de Windows cuando no lo vemos presente? Por ejemplo, estamos dentro de una aplicación y deseamos entrar al escritorio de Windows a través de pulsar la combinación de teclas en el teclado, la tecla Windows, que está al lado derecho de la tecla alterno. Si ustedes ven en la parte inferior del teclado, está en una computadora, está la tecla más larga, ¿sí? Que es la barra espacial, está en la parte inferior. Pegado a ellas está la tecla alterno y pegado a la tecla alterno entre alterno y control va a encontrar una banderita, ¿sí? Que representa el botón inicio y básicamente al pulsar esa tecla que es de una función especial junto con la letra D se accede de manera automática al escritorio de Windows y es que no lo estamos viendo directamente en la pantalla como ventana principal, porque recuerden que todo lo que se representa o se ve en la pantalla de Windows se le llama ventana, a todo se le llama ventana y por eso el sistema operativo se llama así, todo se representa a través de una ventana y simula a una ventana de una casa, ¿no? Se puede ver el exterior, para eso es la ventana, en este caso podemos ver el interior de la computadora, ya sea aplicaciones, ya sea juegos, lenguajes de programación, etcétera, internet y demás, ¿sí? Bueno, a continuación pues vamos a explicar algunas ventanas del sistema operativo, en este caso Windows 7, que se parece mucho a Windows 10 y que sirve como base fundamental para poder trabajar correctamente con Windows, básicamente en cualquier computadora. Y las versiones de Windows pues hay muchas, ¿sí? Pero las últimas que han existido son la 7, la 8, la versión 10 y próximamente la versión 11. Acuérdense que el software evoluciona y la computadora o la computación es un tema que avanza con mucha agilidad, entonces no podemos quedarnos dormidos, porque dicen por ahí que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y más hablando de tecnología. Recuerden, ahorita ustedes, la mayoría, si no han tenido la experiencia, están aprendiendo plataformas educativas, en este caso el uso de muchas aplicaciones, particularmente Modo, ¿sí? Telegram, si alguien no había usado Telegram, Teams,
y básicamente son aplicaciones que van a seguir utilizando, ya sea a través del SEA, en el tiempo que esté en el SEA, los 6 cuatrimestres que estén en el SEA, y quienes se sigan preparando, obviamente en la universidad. Este es un tema que llegó para quedarse ya el uso de la tecnología, y en el trabajo incluso los grupos colaborativos también implica utilizar la tecnología, ¿sí? No sabemos el día de mañana, no en la universidad y en el trabajo, qué es lo que les toque hacer, y hay que aprender. De hecho, ustedes para eso están en la escuela, para aprender tecnologías, y sobre todo en mi materia, en informática, tienen que aprender sí o sí lo que es el sistema operativo, lo que son las aplicaciones, las funciones y las ventajas que tiene que acarrea el uso de las mismas, ¿no? Entonces, por ahí ven un escritorio, con este caso con un papel tapiz diferente, con algunos iconos diferentes, con el tema básicamente aplicado al sistema operativo un poquito distinto, con algunas herramientas adicionales en la pantalla, pero no deja de ser un sistema operativo Windows, nada más con algunas cosas más o algunas cosas diferentes. Recuerden que cada vez que ustedes instalan una aplicación, esa aplicación pues adquiere un acceso directo, ya sea en el escritorio, ya sea a través del botón inicio y de la carpeta del menú principal, un grupo de programas del cual se puede ejecutar un programa o una aplicación. En este caso nada más es para que ustedes vean que la estructura del escritorio puede cambiar. Y por ahí vamos a ver rapidito, ¿sí?, que es el botón o el menú inicio, ¿sí? El botón inicio con el menú inicio. Obviamente, cómo podemos acceder a él a través de la tecla que les decía, se ve representada en esta parte, ¿sí? Alcanzan ustedes a verla. Por aquí voy a situar el puntero particularmente en esta parte, la tecla del teclado, ¿sí? Y por aquí obviamente el botón inicio, que es este, que es a través del cual, obvio, podemos acceder al botón inicio y al menú principal, o la carpeta principal, como ustedes quieran llamarle. Y particularmente, ¿qué aparece en la carpeta principal? Pues aparece la sección que se llama todos los programas. En todos los programas, ¿sí?, la gran ventaja es que yo puedo acceder aquí a todos los programas que se instalaron en esa computadora. Alguien me puede decir, profe, cuando yo una computadora la compro, ¿ya vienen todos los programas instalados? Y yo les voy a decir, no. Normalmente el programa que viene instalado es el sistema operativo, para que esta pueda funcionar desde el momento en que la compran, pero no trae más que el sistema operativo y posiblemente trae algún antivirus, ¿sí? Entonces son los únicos software que vienen. Posiblemente venga también alguna versión de prueba del Office, pero es una prueba por 30 días. Básicamente no viene mucho software. ¿Por qué? Porque el software pues, es costoso. Entonces, cuando compramos la computadora, pues normalmente no nos sale muy cara, y entonces no le agregan el costo del software, y además el usuario decide qué tipo de software va a utilizar. No todos utilizan el mismo software, y de acuerdo a cada persona el software que puede utilizar es distinto uno de otro. Entonces, no cuando veamos una computadora tiene que ser similar a otra, no, es completamente distinto. Entonces, sí varía obviamente la computadora de un profesor a la de un médico, ¿no? A la de un empresario. No son exactamente configuraciones iguales, ni tampoco tienen el mismo software. Entonces, ya dijimos, pulsamos clic con el puntero del mouse, llevamos la flechita, que es el puntero, al botón inicio, pulsamos un clic, accedemos al botón inicio, ¿sí?, y de forma automática nos aparece lo que sería pues este menú principal o menú inicio. Y en el menú inicio encontramos algunas aplicaciones que se abrieron frecuentemente o las últimas que se abrieron, algunas herramientas que son propias del sistema operativo, y les decía yo en esta sección todos los programas que se instalaron en esa computadora tienen que aparecer automáticamente en la sección todos los programas. También aparecen algunas funciones como documentos, como imágenes, como música, como el equipo. Es para acceder a las carpetas con este contenido. Equipo significa pues todo: música, solamente los archivos de música, imágenes igualmente, y documentos, lo que vayan generando. Panel de control es la configuración, y por aquí dice dispositivos e impresoras, para configurar una impresora nueva o usar o configurar alguna que ya tenemos. Programas predeterminados, y luego ayuda al sistema. También tenemos una caja de búsqueda, la cual obviamente me permite escribir un texto, por ejemplo, y buscar un archivo, o buscar en su defecto quizás algún contenido de internet, algún tema en particular. Sobre todo Windows 10 viene configurado con una versión de un asistente que se llama Cortana,
Y Cortana permite buscar ya sea en modo texto o en modo voz. ¿Sí? Si tenemos un micrófono, decirle a Cortana que deseo que busque, ¿no? Y entonces también está el botón para apagar o reiniciar el equipo. ¿Listo? En la parte superior se muestra un cuadro con el nombre del usuario. Esto es para Windows 7, no necesariamente para 10. También aparece en 10, aparece el nombre en la parte de arriba, pero aparece nada más el puro nombre sin ningún icono. Pero es muy similar, les comenté, el sistema operativo Windows 7 a Windows 10. ¿Vale? Si tienen el 7 o el 10, no hay ninguna diferencia propiamente en el uso de uno y otro. La filosofía es muy similar. Cambian algunas opciones de configuración, pero no son tan graves, por ejemplo que al usar a 7 no puedas usar 10 o a la inversa, al usar 10 no puedas usar a 7, no, sin ningún problema puedes usar uno u otro. ¿Sí? Por aquí otra vez descrita la barra de tareas, decía yo desde el botón inicio hasta la bandeja del sistema donde aparecen los iconos de la red, de las bocinitas o alguna notificación y luego los iconos que vienen atados ya a la barra de tareas como es el reproductor multimedia, el navegador de internet o el explorador de archivos. Básicamente es la zona elemental o los componentes elementales de la barra de tareas. ¿Sí? No hay mucha complicación aquí. Eso además lo tienen ustedes en su manual, en la antología que yo les pasé o la guía que les pasé al inicio. Y bueno, vamos a ver algunas ventanas de manera muy breve, algunas ventanas y características de las mismas. Por ejemplo, la ventana, algo importante, por ejemplo, es una ventana como del explorador de archivos, ¿sí? Y tiene algunos elementos. ¿Qué elementos son los importantes? Bueno, primero que nada en la parte superior, empezando de arriba hacia abajo, aparece el título de la ventana. En este caso, esta ventana, como es de servicio, no aparece el nombre. ¿Sí? Después, del lado contrario, del lado derecho, aparece el botón minimizar, maximizar y cerrar, que sirven para gestionar el uso de la misma, es decir, minimiza o hace pequeñita una ventana, si por ejemplo la quiero en la barra de tareas. Es decir, si yo no quiero cerrar esa ventana porque la voy a estar usando, pero quiero minimizarla porque quiero que me ocupe poco espacio, no esté en la ventana principal, porque en ese momento no la voy a ocupar otra ventana, pues la minimizo. Si quiero que ocupe toda la pantalla, la maximizo, es decir, uso el cuadro de en medio para que ocupe toda la pantalla. ¿Sí? Y obvio, si ya no quiero la aplicación que esté en funcionamiento o esa ventana en particular, con la X del lado derecho, en la parte superior, cierro o finalizo la ejecución de esa aplicación o de esa ventana. En la parte de abajo vemos la barra de navegación, ¿sí? O de búsqueda, y después algunos botones del menú principal y el área de exploración tanto de las carpetas y archivos como la visualización de los mismos al interior, los archivos ya, ¿sí? Descritos con sus nombres y el tipo de archivos que son. En este caso tengo archivos aquí de tipo texto. Ahora, en particular los botones de control, los botones permiten, dice, cambiar en este caso el tamaño de la ventana, cerrarla, minimizarla, restaurarla, etcétera. En el caso del primer botoncito, que es un guioncito, dice convierte la ventana a un botón situada en la barra de tareas. Acuérdense que ya vimos cuál es la barra de tareas, en la parte inferior pegado al botón inicio y hasta la bandeja del sistema es la barra de tareas. El botón maximizar permite ampliar el tamaño de la ventana hasta ocupar toda la pantalla, sin dejar ninguna área libre, toda la pantalla. Al contrario de maximizar está el botón restaurar. ¿Sí? Restaurar deja la ventana al tamaño que tenía antes de maximizarlo, es decir, la vuelve a regresar al tamaño normal. Y por último, el botón que aparece normalmente en color rojo es cerrar. Cerrar significa que finaliza la ejecución de la ventana para que ya no esté disponible y ya no ocupa memoria. Es importante ver que si es una ventana, por ejemplo, de un documento de Word, a lo que estemos trabajando, primero hay que guardar, porque una vez que cerremos una ventana, si no guardamos la información, pues cabe la posibilidad de perderlo, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso ahí de guardar primero la información antes de cerrar una ventana que estemos trabajando un documento, una hoja de cálculo, una presentación, etcétera. Lo que sea importante y que haya necesidad de guardarlo, primero utilizar el procedimiento de guardar, ¿vale? Normalmente es control G guardar o archivo guardar en casi todas las aplicaciones de Windows. Esta ventana, por ejemplo, es del explorador de archivos, ¿sí? Igual, los mismos elementos. Una característica de las ventanas de Windows es que todo se hereda. ¿Qué significa? Que al ver
la forma en cómo se estructura una ventana, las demás casi tienen el mismo aspecto, es decir, no hay que aprenderse una ventana o una forma diferente entre una ventana y otra. Es muy raro que algunas ventanas tengan algunas características especiales, pero que propiamente algunos programadores definen esa ventana así por alguna razón especial, ya sea visual o de uso. Pero básicamente todas las ventanas en Windows tienen las mismas características. En la parte de arriba, la barra de título, el nombre de la ventana, los botones del lado derecho de control, que es minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. Después los botones de navegación, ¿sí? La barra de dirección, el menú principal, que son archivo, edición, ver, herramientas, ayuda, la barra de herramientas, que son botones contextuales que van cambiando en el caso de Windows 7, Windows 10, ¿sí? Y luego hacia el interior, las carpetas y los archivos, archivos de diferentes tipos, porque en este caso pues está visualizando el contenido almacenado en el disco duro, en este caso en una unidad de almacenamiento específica, ¿no? Archivos de texto, de imágenes, PDF, comprimidos, etcétera. Esta ventana en particular es una ventana del explorador. Y si ustedes observan en la parte de abajo, ¿sí? En la misma ventana, vamos a ver la descripción del archivo que está seleccionado. Esta barra se llama barra de estado. Y en la parte del lado derecho y lado izquierdo vamos a encontrar unos botones de desplazamiento que se llaman barra de desplazamiento, desplazarse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Permiten ver el contenido de una ventana cuando esta ventana no alcanza a verse todo en una sola pantalla. Esta es una ventana de configuración, ¿sí? Particularmente para configurar el tema de la pantalla, la configuración de la forma en cómo vemos papel tapiz, los colores de fondo, los sonidos, el protector de pantalla, etc. Es una ventana de configuración. Si ustedes observan igual elementos muy similares, ¿sí? Es una ventana de Windows, básicamente no cambia mucho, sigue teniendo los mismos elementos, la barra de título, que en este caso pues no aparece el nombre porque es una ventana de configuración nada más, los botones minimizar, maximizar, cerrar, los botones de navegación, la barra de dirección, ¿sí? El botón de búsqueda y los elementos de configuración mismos que puede uno cambiar, en este caso la ventana principal, cambio de iconos, cambio de punteros, cambio de imagen de la cuenta, pantalla, etcétera. Diversos elementos de configuración. Y esta es una ventana de diálogo para abrir o guardar un archivo. En lo que les decía yo ahorita, si tenemos una ventana abierta, por ejemplo, que es de la aplicación Word o Excel, que es la hoja de cálculo, es importante guardar la información antes de cerrar una aplicación, puesto que si cerramos sin guardar, cabe la posibilidad de perder la información y no recuperarla. Entonces, en estas ventanas de servicio, como ustedes observan, dice aquí guardar como es el título de la ventana. En este tipo de ventanas podemos nosotros, al pulsar la tecla Control G o combinación de teclas Control G, accedemos a ese tipo de ventanas, o bien en el menú principal de cada aplicación le damos archivo y guardar, y de forma automática aparece esta ventana o ese diálogo de servicio, que es una ventana para abrir o guardar archivos. Escribimos el nombre en este caso porque es la de la ventana guardar, de la ventana, perdón, del bloc de notas para guardar, y este es un tipo de archivo en modo texto, es un archivo de texto básico. Le damos guardar, se guarda de forma automática, confirmamos el guardar nada más con el botón guardar, la ventana que está en la parte inferior, estoy señalizando aquí con el puntero, no sé si alcanzan a ver. Entonces guardamos y básicamente con eso se guarda el archivo. El nombre del archivo recuerden que ustedes lo definen. En el caso de Windows, una característica importante del sistema operativo Windows es que los nombres de los archivos son descriptivos, tienen hasta 255 caracteres y una extensión de 3 caracteres, hasta 5 caracteres máximo, y se divide el nombre de la extensión con un punto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este archivo se llama ejemplo.txt, si ustedes observan acá. Guardamos y de forma automática se guarda como documento de tipo texto.